Y le dijo el Señor, no voy a dar aunque no me hagas ningún milagro, no voy a ver ningún milagro, pero yo creo en ti. Dice que al día siguiente fue cuando fue a su casa. Al día siguiente fue cuando lo alcanzaron los criados. Dijeron, oye, tu hijo vive. Y luego todavía se emocionó y dijo, a ver, ¿a qué horas fue que empezó a transformarse de muerte en vida, de enfermedad a salud? Dice, a las 7. Dice, y se acordó de que Jesús, era en ese momento que declaró Jesús su palabra creativa y todopoderosa, que hubo la sanidad inmediata de esa persona, de ese niño, sin importar la distancia. Creció su fe, que testificó, oigan, no, Jesucristo verdaderamente es el Señor de todo, lo bueno, lo malo. Ninguna tiniebla prevalece sobre Jesús. Ningún mal prevalece sobre Jesús. Jesús es el Señor, el dueño de todo. Y él empezó a testificar y empezó a decirles, oye, yo estaba con una lucha interna, pero dije, no, voy a creer, voy a confiar que Él es el Hijo de Dios. Y dice que por su testimonio creyó toda su casa. ¿Qué testimonio estamos dando tú y yo, hermano? Por lo cual no se convierte en mi casa o tu casa. Porque somos muy buenos para hablar y recitar y de predicar, como ahorita estoy yo. Pero en el momento de la prueba no confiamos. En el momento de la prueba dudamos. En el momento de la prueba no nos ponemos firmes al lado del Señor. En el momento de la prueba titubeamos. En el momento de la prueba, como dice, andamos como la onda del mar. Y sí, Señor, pero ayúdame, pero no soltamos. No soltamos todo del Señor. Nuestra vida, la dirección total de nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. La vida de usted, si usted es cristiano, no le pertenece a usted, le pertenece total, el 100% a Cristo Jesús. Y usted no tiene que tener miedo ni temor de algo que le vaya a pasar a usted o a su esposa o a sus hijos, porque son comprados por la sangre de Jesús, son propiedad ajena, hermano. Usted no tiene que andar, usted tiene que aprender a amar y respetar esa propiedad ajena y cuidar de darle un buen testimonio, porque no le pertenece esa persona a usted, ni sus hijos. Cuando son cristianos le pertenecen a Jesús. Pero verdaderamente lo actuamos, lo vivimos, o siempre estamos con miedos y temores. ¿Qué es lo que nos domina, hermano? ¿La fe o el temor? Por último, porque hoy vamos a pasar 3 señales nada más. Bueno, vamos a ver la otra señal. La otra señal viene, ¿dónde viene? En Juan 5 del 1 al 16. En esa señal el apóstol Juan nos quiere enseñar que la salvación esto es algo tremendo, porque es por gracia. Ahorita vamos a entender lo que es por gracia. Dice así la palabra de Dios. Si se fijan ustedes en lo que estuvimos ahorita meditando, que en el testimonio del hijo del noble, que es sanado por Jesús, es un reto que Dios te hace a ti, a tu fe. A que si realmente le tienes fe en su palabra creativa de Dios y le tienes fe a su Hijo. Para poder crecer, tú y yo tenemos que tener fe en Jesucristo y fe en su bendita y poderosa y creativa palabra. Son 2 cosas que tenemos que seguir, que mantenernos firmes. Fe en mi Señor Jesús y fe en su poderosa y bendita y todopoderosa, dígale, todopoderosa palabra de Dios. Todopoderosa, que actúa en un corazón que cree. Ese es el reto que Cristo te reta. Tiene que haber milagros para que creas. Tienes que experimentar milagros, o crees sin ver, o crees por lo que yo soy, dice Jesús. Entonces, pero sentimos el peso del reto. Dices, ay Señor, qué palabra tan dura y de exhortación, y cómo me reta Dios. Sí, pero lo bonito es que no nomás, esa es tu parte, pero Dios hace la suya, hermano. Y su parte es que la salvación no nomás es por fe, porque ahí está tu parte, sino está la gracia de Dios. Y ahí dice así el pasaje, capítulo 5, ¿no lo puse ahí? Sí, 5, 1, 14. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén.
Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos. Imagínense usted, alrededor del estanque, muchos enfermos, ¿sí? Como ahorita estábamos orando por enfermos, dolor, uno de la garganta, otro que le den los huesos, etc. Unos que estaban ciegos, o sea que estaban con alguien que los ayudara, otros cojos con bastón y otros de plano paralíticos, en camilla, porque no podían caminar, no había silla de ruedas. Y esos estaban alrededor, toda esa multitud estaban alrededor, ¿verdad? Y que esperaban el movimiento del agua, del estanque de Betesda. Dice verso 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y allí había un hombre que hacía 38 años, casi mi edad, puedo decir. Nadie dijo amén. Hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años. Hago un paréntesis. Si yo por 3 meses que traía sinusitis me andaba ahogando y andaba desesperado, y dice, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Busque a Dios. Ahora imaginen 38 años. Bueno, pues dice aquí que cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? 3 palabras le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Ay, Señor, pues Jesús, qué imprudente eres, Jesús, ¿cómo que en día de reposo andas curando, Señor? Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Mira nada más, qué ingratos. Ven el milagrote de Dios, y cargando el hombre la camilla, y era un hombre que no se podía acá, estaba enfermo, no sabemos de qué. No era ciego, no era paralítico, porque decía que no alcanzo, o sea, él como que se movía pero con mucha dificultad. Todavía que lo ven, lo critica y dice, mira, le dicen los judíos, no te es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda, y yo obedezco. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que estaban, y era el que había sido sanado, que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Nuestro Señor Jesús le gusta dar sorpresas. Y nuestro Señor Jesús dice más adelante, les los voy a leer. Dice, porque como mi Padre levanta a los muertos y les da vida, dice Jesús, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y a Jesús le plació en ese día, de toda la multitud que había ahí, unos paralíticos, ciegos, se le ocurrió, dijo, a ver, supo, mira, Señor, mira ese, 38 años enfermo, todos los días viene aquí.